Bienvenidos a Frecuencia Shinobi, su podcast semanal de manga y anime. Como cada episodio, mi nombre es Miguel Solís y me cuento acompañado de Jesús Elía. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Mucho tiempo, ¿no? Simón. A lo mejor no se nota tanto porque el último episodio del podcast se subió hace como 3 semanas. Pero pues ya llevábamos un poquito más de mes y medio sin grabar. O un mes y medio, creo. Pero bueno, ya estamos de vuelta a full power. Ahora sí nos vamos a comer el mundo. Pero a ver, vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el mejor anime de mecha. ¿Cuál? Darling in Friends. No es cierto. Vamos a hablar de Evangelion. La última rebuild que salió apenas hace 2 semanas, ¿no? 3 semanas, el 13 de agosto. Ajá, 3 semanas en Sí. Prime. Obviamente no nos íbamos a botar a hablar nada más de la rebuild. Así que nos dimos a la pequeña titánica tarea de ver absolutamente toda la franquicia. Al menos en lo que... exacto. Al menos en lo que va de series, ¿no? Porque, por ejemplo, hay videojuegos y hay mangas que no vimos y que son canon. Pero En cuanto a mangas, yo sí estoy bien perdido, la verdad. No sé cómo es eso. De hecho, creo que ni siquiera son de la misma historia, pero que hay cosas que retomaron ahorita para los rebuild. Y de los videojuegos creo que sí son canon porque tienen información sobre los ángeles y sobre los pergaminos del Mar Muerto. Resulta que son 18, ¿no? 18 ángeles. Sí, ahí en los... De hecho, el chiste del juego ya ni siquiera es el gameplay o la historia, sino más bien la información extra, porque una vez que te pasas el juego, estuve investigando y tienes que hacer objetivos y eso, y te dan cápsulas de información privada, que es lo único que vale la pena de ese juego. Igual ahorita ya buscas un 25 curiosidades y ya te salen, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, en los 2000 sí era de que pues vamos a rifarnos a jugar para saber qué demonios está pasando, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Les voy a leer un poquito de la introducción, porque la verdad es que siento que esta serie fue algo titánico en cuanto a lo que representa. Y es así, muy importante, ¿no? Para la cultura popular. Exactamente. No solo la cultura popular, sino la percepción que se tiene en general del anime. O sea, sí fue una antes y un después en cuanto a lo que un anime puede ofrecer, ¿no? Pero bueno, ahí les va. 26 años han pasado desde que este mundo conoció la obra maestra de Hideki Anno, y el pasado 13 de agosto llegó la hora de decirles adiós. Una serie de 26 capítulos, una película recopilatoria, una película que le dio final a la serie y una tetralogía después, Estudio Kara pone fin a una de las obras más importantes de los últimos años, con uno de los mensajes de introspección más sorprendentes que alguna vez fueron plasmados en una serie de anime. Esta semana en Frecuencia Shinobi, Neon Genesis Evangelion. Bueno, vamos a empezar desde el principio. 14,000 millones de años atrás. No es cierto. El principio de la franquicia. ¿Cuál fue tu primer contacto con la franquicia de Evangelion? Yo sí lo tengo muy recordado, pero no sé tú. No. O sea, es que como te dije, es muy importante la cultura popular. Entonces es algo que sabes. Ajá, es un anime que ya conoces, ¿no? Entonces yo, o sea, desde antes de que empezara a ver anime, yo ya sabía que existía Evangelion. Como que ándale, pero no hacías la relación de que era muy importante y que hacía mechas de un niño llorón y ya, no sabía más. Yo sí me acuerdo así de que las waifus y ya. Anda, un pequeño dato importante, ¿no? Del anime. Y ya de ahí cuando en realidad empecé a verla, ni siquiera fue por el anime en sí, o la serie en sí, sino fue por las películas, las rebuild, que te digo que mi hermano se las prestó a un amigo suyo, las primeras 3. Tenía las 3, pero creo que se confundió de disco en la tercera y nos puso, creo que Sakura Card Raptor, algo así, creo que había confundido los discos. Su intención era prestarle las 3, ¿no? Y nos prestó las primeras 2, entonces nosotros creíamos que era como que una versión resumida, ¿sabes? De la serie en 2 películas. O sea, porque tampoco teníamos conocimiento de que iba la tercera. Entonces las vimos y ves que la primera es casi igualita en la mayor parte de la historia. Mínimo los primeros 50 minutos son prácticamente igual que con la serie. La mitad de la serie. Y de ahí la segunda es cuando cambia, pero como que no cambia tanto porque ves que sucede el tercer impacto. Entonces, como que dices, pues sí tiene sentido, ¿no? Porque es cuando acaba todo, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? O sea, lo que todos conocen de que al final acaba todo y ya el fin del mundo, ¿no? Pero ¿esto cuándo pasó? Pasó cuando recién había terminado de ver Naruto. ¿Hace como 3 años? ¿4 años? Ya 5 años. 5 años ya. Se me olvida que el tiempo pasa. Entonces vimos esas 2 y nosotros dijimos así como, pues no veo por qué a todos les encanta, no veo por qué a todos les... Como que los viste sin contexto y no entendí. Como que, nuestras primeras 2 dudas fueron
no entendemos por qué todos se confunden y no entendemos por qué a todos les gusta tanto. Ajá, porque lo tienen este estatus de... La primera es como que muy de flojera y la segunda ya es como que avanza todo muy rápido y no entiendes por qué. Si es que no tienes el contexto. Ajá. Porque ahorita ya viendo la serie... Es como, pues... Ajá, entiendes muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas que no entendías en un principio. Pero, por ejemplo, a mí me pasó al contrario. De hecho, la primera vez que yo recuerdo haber tenido contacto con la franquicia fue cuando tenía como 9 o 10 años, cuando estaba Animax, el canal, que fue creo que 2005, 2006, algo así. Y entonces pasaba en comercial. Yo ahí veía Bleach con mi jefe y pasaban luego los comerciales de Neon Genesis Evangelion. Yo sí me acuerdo así en plan de que veía, o sea, pasaban así el de pelea de ángeles contra humanos y el nombre Neon Genesis Evangelion. Y sí, yo pensaba como en plan, no, pues esto ya es para grandes, ¿no? Ajá, o sea, ya está muy oscuro esto, ¿no? Ponle que igual no para grandes, porque yo me acuerdo igual. Pero yo tenía como 10 años y sí, o sea, como de... Nosotros, ves que te digo que no veíamos anime hasta apenas. Ajá. Entonces, igual de vez en cuando veíamos Animax, pero para cosas como... Ni siquiera era Naruto, creo que era... no me acuerdo, pero... luego pasaban Supercampeones, creo. Cosas así, lo más mainstream, ¿no? Lo más mainstream. Y creo que mi hermano en ese entonces, cuando él iba en la secundaria, empezó a ver Death Note. Ahí descubrió que ahí lo estaban pasando semana a semana, creo. Ajá. Algo así. Ahí lo estaban pasando. Ajá, entonces pues ahí lo veíamos y ahí era como que fue mi contacto más oscuro, ¿no? Pero yo sí me acuerdo así de ver los comerciales de Neon Genesis Evangelion y que dijeran de pelear contra ángeles y yo así de... Estoy a un paso del satanismo. Esto está mal, ¿verdad? Y ya después se me hace que a partir de ahí y el hecho de que yo creyera que era para grandes fue que no lo vi. Y hasta ahorita, de hecho, este mes de agosto fue cuando supe que iba a salir la nueva película, fue cuando me puse a ver. Porque igual ya llegaba un punto donde ni siquiera necesitaba verlo para saber qué pasaba, ¿no? Ajá. Porque el internet se volvió la llegada de internet a estos animes alternativos, por así decirlo, que no estaban tanto en el mainstream, que ahorita, por ejemplo, pues Evangelion sí es de lo más mainstream, pero en ese entonces, o sea, lo normal, lo genérico era Naruto, Dragon Ball, Bleach, peleas, llegaba, ¿no? El que conocía Evangelion y o llegaba incluso Death Note, ¿no? Se sentía el superior. Ándale, ¿no? Entonces, por anime mainstream. Y te decían, sí, yo veo Seinen, bro. Y tú, ¿de qué rayos es Seinen, bro? Y es como, es para grandes, bro. Y entonces era como... yo veo Shoujo, Y era como, ¿qué me estás diciendo, carnal? Cuando te enteras que son las colegialas. Exacto. Y ya fue cuando ya tenía yo como 16, 17, cuando vi que el internet básicamente era una capilla de Evangelion donde en todos lados hablaban de él. Era como que el dios máximo de todos los animes, ¿no? Yo sí diría que de 2015 para 2017, 2018 era como de lo más popular Evangelion. Sí, o sea, al menos en Occidente era como que la cúspide, ¿no? Era el mejor de todos. Y pues ya todos se ponían a hablar de que de esto, de otro. Y yo sin haberlo visto, pues ya me daba una idea de qué trataba, ¿no? Y se me hace que eso fue eso fue porque lo puse como en un cajón y jamás lo revisité. Es como las cosas, es como Marvel, el universo cinematográfico. O sea, ves, hay varias películas que yo no he visto y ya las dejo pasar, ni siquiera las quiero ver por lo mismo de que porque ya sabes qué va a ser, ¿no? ¿Qué van a pasar? Es irrelevante, entonces ya no tiene tanto chiste, ¿no? Entonces con Evangelion era como que, pues ya sé, es un anime edgy que todos andan, que les gusta que porque no entienden, que los hace sentir como muy inteligentes. Como que les gustaba Evangelion no porque fuera la serie, sino por el estatus que daba que te gustara Evangelion, ¿no? Sí, entonces, y también eso sí era como, igual a mí como que era como que no me dan ganas de verlo por la gente que lo ve. Obviamente eso está mal, amigos. Mientras más antes lo entiendan, mejor. No importa qué tipo de personas vean la serie, ustedes véanla y después decidan. O sea, es como cuando te gusta una banda y de repente ya no te gusta porque a los demás no le gusta. Exactamente. Pero pues, pero en ese entonces fue cuando éramos chavos, no sabíamos de la vida. Sí, o sea, aparte era la secundaria cuando necesitabas un estatus, ¿no? Ajá, entonces yo fue que me mantenía alejado. Quería ser como el típico que no ve eso, ¿no? Que no ve lo que todos ven, porque en ese caso ya era lo mainstream. Anda. Entonces, pues ya ahorita que salió la cuarta película, sí fue como de, pues va, lo voy a ver. Pero, ojo, ya era como la tercera vez que lo veía, pero no verlo bien, ¿no? Yo decía, pues lo voy a ver porque tengo que verlo, ¿no? Porque veo anime y si no veo Evangelion, ya a este punto ya es tonto, ¿no? Y nunca logré pasar del tercer capítulo. Sí, de hecho, es lo que te voy a decir, que cuando vi las dos rebuilds con mi hermano, dijimos, en verdad aquí acaba, en verdad este es el final del que tanto todos hablan. Y fue cuando googleé y dije, va a salir una nueva, la 3.33 y todavía no la Shalala. O ya salió, o recién había salido, ¿no? Bueno, que en ese entonces la veías y tenía 2 años.
recién nueva, salió, ¿no? Ajá. Entonces tiene sentido que no la tenga o no nos la haya dado o algo así. Todavía no llega a este lado del mundo. Ajá, o algo así. Entonces, pues dijimos, pues capaz y luego entendemos un poco más, ¿no? De por qué está pasando todo esto, ¿no? Porque es que si ves la Rebuild, sí es puro sin contexto, o sea. Si las ves sin haber visto las otras series, sí. Ajá, sí es puro bueno, la otra serie y las otras películas sí es como de ok. Porque, o sea, es que nada más es como que están peleando sin razón alguna. Anda, pero nada más por la salvación. La neta, sí siento que ayuda mucho a la primera parte de la serie. Porque ese problema es que te digo que no pasé de los primeros 3 capítulos. La serie original es muy lenta. Los primeros, de hecho, es lo que te voy a hacer. Los primeros 13, 14 capítulos. La versión vanilla siento que es muy lenta en cuanto al desarrollo, ¿sabes? Sí, porque de repente es como que toda la primera parte es como que se tardan 30 años en explicar un tema y de repente te quieren meter todos en los últimos 8 capítulos. O sea, yo digo que fácilmente los primeros 15 capítulos de la serie, o bueno, desde que introducen a Celi, como le dije, en 3 diferentes versiones la dicen diferente, pero bueno, cuando introducen a Celi, que creo que es el 17, el capítulo 16, 17. Sí, más o menos. Para atrás, eso pudo haber quedado como en 4 o 5 capítulos, que es la presentación de Shinji, de Asuka, de Rei, de Misato y todos los personajes, pero es muy lento y tiene, no sé si es algún estilo de la época al que no estábamos acostumbrados, pero tienen escenas muy largas, o sea, son escenas que luego duran 12, 10 segundos y es como de... Luego, por ejemplo, o sea, bueno, esto ya es aparte, ¿no? Es en un punto en el que ya la serie ya va rápido y así en el 25, no, en el capítulo 24 creo, que ves que Shinji empieza lo que sería ¿qué es? Instrumentalización. La instrumentalización humana por lo que hizo, ¿no? Entonces está en ese punto en el que va a matar a Kaworu. Ajá, este güey. Está en ese punto en el que lo va a matar. Y son literalmente 10 segundos, 12 segundos en los que no pasa nada, no se escucha nada. Y eso que yo lo estaba viendo por 2, ¿sabes? Sí. Sea, y aún así sentía que era una eternidad entre uno y otro. De repente explota y termina el capítulo. Bueno, no termina. O sea, ya no pasa nada más. Pero, ¿no? Pero sí, no estoy seguro si en ese entonces ese tipo de escenas eran famosas. Ajá, supongo que era porque igual eran los finales de los 90, ¿no? Era cuando estaban superando esta etapa de... Pues todos tenían los mismos estilos de animación, sí, entonces... Y entonces sí se vuelve, no incómodo, sino como que... De flojera. Como que échale ganas, no, apúrate, se me va a olvidar qué estaba pasando. O sea, seguro en la secundaria, en la prepa lo veías con la emoción de que ibas a ser el chavo edgy. Ajá, pero y decías... Ahorita lo ves y dices, ¿cuándo va a pasar algo? ¿No? Es como de... No sé si nos malacostumbró el anime actual. No creo. No, la verdad no, porque yo sí siento... Porque, o sea, yo ni veía anime cuando intenté verlo. Exacto. Y yo he visto animes que han tenido escenas largas, ¿no? Y o sea, sí se siente que se pasaron del límite para hacerla sentir larga, ¿no? Para que, o sea, me imagino que su intención era incomodar o hacer a que el espectador supiera que muchas cosas estaban pasando en la mente de los personajes que no se expresaban, ¿no? O es para generar ambiente. Pero siento que aún así se pasaron de más, ¿no? Pero bueno, abusó de ese momento. Pero de todos modos siento que el capítulo 16, 17 y 18 de la serie original, que es cuando empiezan a pelear contra los últimos ángeles. Sí, cuando de repente en 3 capítulos ya ves 5 ángeles. Es en ese momento donde logras ver por qué atrajo a la gente que trajo, ¿no? Ajá, sí, porque, o sea, es todo ese mecanismo en el que te sueltan todo de golpe. Y es cuando, más. Respuestas de golpe, entre comillas, porque en realidad no es como que te hayan generado dudas. Exacto. Entonces, bueno, más bien te generan dudas en plan de que te dicen que existe algo. Pero no te dicen qué. Exacto. Te dan una definición. Quiero decir, te dan un concepto, pero sin definición. Y no usan, y no es como que esto es importante para la trama, acuérdate de esto. Sino que tú sabes que te lo van explicando, pero tardan un montón en darte el significado. Entonces, creo que ese es el problema. O sea, no generan una expectativa ante esas cosas. Entonces, y es que se confunde tanto entre todas las cosas, entre todos los tecnicismos, entre comillas, porque en realidad muchísimas cosas son nada más palabras al aire para que suene muy el Geofront y el LSL, ¿no? Y entonces como el mecanismo de apoptosis. Eso no tiene nada que ver. Active el mecanismo interior de Dai. Y seguramente no tiene nada que ver, ¿no? Y yo sí veo como un joven así que no manches. Por ejemplo, yo sigo a alguien en Instagram y en Twitter que es súper fan de la ciencia ficción, ¿no? Me
acuerdo que cuando metieron a Evangelion en Netflix, le iba a dar su oportunidad. O sea, ya es un señor, ya tiene 50 años. Es tu papá, ¿no? Ya tiene toda su vida ahí viendo, o sea, literal lee todo de ciencia ficción, ve 1,000,000 de películas, pero aunque le molesten y así. Es lo que te iba a decir. Es fan de la ciencia ficción como género, pero no de una en específico. Es fan de la ciencia ficción, conoce todo sobre la ciencia ficción, sabe cuando algo es la estructura de la ciencia ficción, irrelevante, cuando decirlo, algo no tiene sentido, cuando nada más es pura palabrería y todo eso. Entonces estaba viendo Evangelion y decía lo mismo de la serie, que muchas veces simplemente no tienen sentido las cosas y que Shinji era muy chillón. Ay, bueno, es que Shinji es un tema aparte, ¿no? Sí, o sea, a todos nos molesta. No, ¿y sabes Shinji? cuál es el problema? Que siento que no diría que no tienen desarrollo los personajes, pero su desarrollo es como hasta pesimista, por así decirlo, ¿no? El desarrollo que tienen los personajes es darse cuenta que están mal y que van para peor y que no van a hacer nada, ¿no? Y entiendo que sea atractivo, pues porque no es algo muy común, ¿no? Por lo general vemos a los personajes siendo mejores. Es que, ¿sabes? Es que nunca te muestran un momento de realización, de ¿no? perseverancia, en el que crezcan por sí mismos, más que en el rebuild con Shinji. ¿Qué ojo? Ajá. Pero, por ejemplo, ahí en Evangelion, literalmente todo es de caer, y ni siquiera sabes qué es lo que pasa detrás de ellos hasta el final, que es en el que te exponen el caso de cada uno. Es lo que te iba a decir. Se preocupa más por mostrarnos las consecuencias, pero las causas las dejan muy para atrás. Y ya cuando llegan al punto de explicar las consecuencias, nada más te explican que eran así por todo lo que les pasó, pero no muestran una solución, no muestran un punto de realización. No digo necesariamente que tener personajes que tienden a lo malo en lugar de lo bueno sea malo, sí, pero como que genera un hartazgo, ¿no? O sea, a mí me daba risa ver que absolutamente todas las personas ahí tenían problemas y ninguna la solucionaba, ¿no? O sea, veíamos a Misato con los problemas con su papá, veíamos a Asuka con los problemas con su mamá, veíamos a Shinji con su depresión, con su falta de identidad, veíamos a Rei con su nihilismo. Y era como, está bien, entiendo que todos tienen problemas y tal vez es un mensaje necesario que necesitamos en el mundo. También era importante para el contexto de la serie. Exacto, ¿no? Pero dame un respiro, ¿no? Sí. Estás haciendo muy para abajo tu serie. Siento que en parte tenía buenas escenas en las que de repente convivían. Y bueno, eso sí. Y estaba bien, ¿no? Porque de repente en los rebuilds todo pasa muy rápido. Pero eso es lo bueno de los rebuilds, que todo pasa muy rápido. Ándale, que en plan se llega a sentir en los rebuilds que faltan cosas. Pero una vez que ya viste la serie, sabes que falta, sabes qué es lo que falta y por qué no está, ¿no? Es como, falta esto, pero qué bueno que lo quitaron porque en la serie me aburrió o en la serie lo estiraron de más. ¿Sabes qué es lo que más agradecí mientras veía la serie? Era toda la explicación sobre Shinji y su familia y sobre las escenas del tren. Katsuragi. O sea, toda la historia de cada uno de estos personajes, porque en los rebuilds no lo explican. En los rebuilds no te dicen que... Y te lo explican con diálogo. En lugar de con monólogo, como en la serie se aventan un monólogo de 5 minutos explicándote la historia de X o Y. Ahí te lo explican como si ya lo supieras. Exacto. Y en las rebuilds te lo explican con diálogo diciendo, oye, es que tu papá fue esto. Oye, es que... O sea, no como que no salen a decirte, a ver, ahora vamos a enseñarte una secuencia que explique el pasado de este personaje. Sino que el punto más cercano fue en el... Al final. En el rebuild, cuando el doctor le está explicando a Shinji por qué es que su papá hace eso. Exacto. Y ya ni siquiera fueron 5 minutos, fueron 30 segundos. Y no fueron los 5 minutos como en la serie que explicaba todo lo que pasó. Siento que son un poquito redundantes, ¿no? Porque hay capítulos donde, por ejemplo, las escenas del tren, cuando está Shinji sentado en el tren y cada episodio hay diferente gente que lo va a ver, que ve a Rei, que ve a Asuka y etcétera. Y siento que son preguntas a los mismos cuestionamientos, nada más que lo hace diferentes personas, ¿no? No es como que Shinji aprende algo de ahí. Igual, supongo, igual es por el mismo concepto de la serie, que es de que te tienes que andar preguntando el porqué de todo. Más que nada es por la representación de... Bueno, yo lo veo así, ¿no? De hecho, hay un Pictoline que lo explica. Que bueno, te das cuenta de dónde estaba el autor mentalmente cuando creó la serie, porque está muy... Yo no me sé la historia de él. Bueno, pues se supone que estaba en una depresión y estaba en terapia, y a través de la terapia fue como llegó a diferentes conceptos y a diferentes arquetipos de personajes. Entonces, pues básicamente Evangelion fue tanto una catarsis para él, para poder plasmar sus sentimientos en cómo se sentía respecto a su situación actual con la terapia. Sí. Y pues ahí fue como fue saliendo, ¿no?
Pero a lo que me refiero, cuando tú lo ves sin contexto, lo único que te emana la serie es no tristeza, sino como desolación. Así de que no importa qué hagas, pues ya hay cosas que están fuera de tu control y están mal, ¿no? Sí. Pero una vez que ya te sabes todo esto del director de Hideki Anno, como que entiendes que está tratando de representar y como que ahí gana un poco de relevancia. ¿Se entiende? Bueno, es que me dijiste que la versión de Netflix es la... bueno, sí, cierto. La Director's Scott. Es importante. Sí, es que yo cuando vi el último capítulo, ahí pone un... gracias a mi papá, a Dios, a mi mamá, y así. Ahí es cuando entiendes que es una representación de lo que él estaba atravesando, ¿no? Entonces, yo por eso fue que lo entendí así. Entonces, pero no sé si antes, o sea, cuando no tenía... Pues la verdad yo no vi la serie original, yo vi la reedición pues porque es la que está en Netflix, ¿no? Pero incluso yo digo que el hecho de que la percibamos así es porque sabemos qué pasó con el director, ¿no? Y entonces... la forma en la que la vemos ya está sesgada por un tipo de percepción que tenemos. Pero si hay algo que... Porque ya estuvimos basureando mucho la serie. Bueno, igual no estamos diciendo que tener personajes malos haga mal a una serie, que ni siquiera son malos. O sea, no malos en su construcción, es que mira, sino malos en sus elecciones. Sí, ¿no? O sea, no, es que es eso. O sea, el hecho de que sean molestos no quiere decir que sean malos. Exacto. Porque, o sea, tienen una buena construcción. En sí son unos buenos personajes, pero son coherentes y todo eso. No significa que me tengan que caer bien solo por eso. Exacto. Entonces, porque esa es otra cosa que él también se quejaba, ¿no? Y, o sea, ¿ves lo que te digo de Shinji chillón? Él se quejaba de que por qué Shinji no dejaba de chillar y así una y otra vez, ¿no? Y todos intentaban convencerlo de por qué era así, ¿no? O sea, y él entendía por qué era así, pero no significaba que le tuviera que gustar. Exacto. Más bien la gente lo malinterpretó, ¿no? La gente creyó que le estaba criticando cuando él simplemente estaba preguntando por qué decidieron que iba a haber un personaje tan chillón, ¿no? O sea, está justificado en la serie que sea así Shinji, pero eso no quiere decir que, sí, qué buen personaje, vamos a aplaudirle, pues porque simplemente puede que no te guste alguien que sea así, ¿no? O la Eren. Exacto. Y en general todos los personajes para mí son así. De hecho, me da mucha risa porque lo que era Asuka y Rei, e incluso Shinji, como que era como de otra vez vas con tus cosas, ¿no? Cada uno con sus cosas. Asuka con su furia incontrolable. ¿Cuál es tu personaje favorito? Eso es a lo que voy. Entonces, cuando me empezó a gustar, cuando empecé a sentir empatía con Misato, fue como de qué hipócrita de mi parte aceptar que hay personajes que son despreciables o que no me gustan y que acepte a Misato a pesar de que yo sé que está haciendo las cosas mal y que está tomando decisiones malas, pero pues me cayó bien y ahí lo voy y es mi personaje favorito, ¿no? Bueno. O sea, Misato es tu personaje favorito. Porque a pesar de que tiene muchas, su motivación literalmente son daddy issues. Entonces, en plan, por Dios, ¿no? O sea, para todos, ¿no? Todos son daddy issues. Sí, pero se me hace que Misato está más representado. O sea, era el personaje para eso, ¿no? Ella y la otra doctora, la Kutsuragi. Bueno, pero era con su mamá, era mommy issue entonces. Sí, o sea, ellas dos. Siento que si la doctora no me cayó tan bien fue nada más porque no le dieron tanto tiempo para hablar de ella. Pero, exacto. Pero a pesar de que le dieron medio capítulo, ¿no? Ahí te das cuenta de qué tan redundante puede llegar a ser. Sí, ¿no? O sea, le dieron medio capítulo para explicar su historia y aún así sientes que no la conoces. Porque, todo, o sea, es como cualquier side character que pasa media serie o el 90% de la serie desapercibido, pero le dan 5 minutos para que sientas un poco de empatía con ella y ya. Pero de ahí no pegó más. Entonces, por eso es que Misato fue también mi personaje favorito. Porque yo no entiendo cuál es el fanatismo por Asuka y Rei, la verdad. O sea, lo entiendo, pero no entiendo cuál es el fanatismo. Nos estamos metiendo en terrenos muy peligrosos, bro. y eso que aquí hay un punco de Rei y una figura de Asuka. Entonces, yo siento que es enteramente por la estética y después la gente te quiere justificar de que es que no me gusta por la estética, me gusta porque es un personaje muy bien desarrollado, ¿no? Yo siento que es eso, porque en general los personajes me gusta la estética de la serie, muy noventera, muy de estos de las piernas muy largas y las cabezas chicas, como Cowboy Bebop. Y todo eso, ese estilo me parece muy icónico de los 90 y me parece bueno, ¿no? Sí, está muy cool. Pero yo sí siento que Rei y Asuka tienen tantos fans por la estética más que nada. Sí. Igual creo que Asuka tiene más que Rei, al parecer. No sé. No,
La neta, yo desde mi punto de vista siento que Rey es más famosa que Asuka. Sí, bueno, es que yo, cuando he visto videos así de que ya sabes, celebridades de anime o eso, cuando le preguntan sobre su waifu y así, es como Asuka. Ajá, y es como... No, pues yo sí veo más fanatismo por Rey. Ahí dejen en los comentarios si están viéndolo en YouTube. ¿Team Rey o Team Asuka? O Team Kaoru. Personajazo, ¿no? Igual me estaba acordando que cuando recién había visto Evangelion, literal, o sea, es que le estaba viendo una por día, creo, porque recién había entrado a clases ahí a la escuela, entonces iba a tener examen de anatomía. Mi primer parcial era de sistema nervioso y ves que les inyectan el líquido, ¿no? El LSL. Entonces yo me acuerdo que respondí mal la pregunta que decía que cuál era el líquido que recorre por los ventrículos del sistema nervioso y así. Entonces, pues el líquido es el líquido cefalorraquídeo. El LCF, ¿no? O LCR, algo así, ¿no? Las siglas son LCR. Entonces, yo me acuerdo que cuando vi la serie y vi LCL dije, no manches, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces hiciste la conexión, tu cerebro hizo la conexión. Mi emoción de que recién había entrado a medicina y sí hizo la asociación de que tenía que ser eso. Que al día siguiente voy al examen, ahí está la pregunta y pongo como todo un tonto LSL y yo por medio segundo me dije, no, pues voy a escribir la palabra completa, ¿no? Bueno, la frase completa. Pero no lo hice, dije, no, debe ser suficiente con esto, ¿no? No creo que haya ningún problema. Y ya una semana después me entrega el examen y veo un tachi así, ¿qué? ¿Por qué? Y ya lo googleo y es que no era. Sí. Yo estuve investigando lo del LSL y se supone que no existe en la vida real. No existe. Me di cuenta después. O sea, cuando lo googleé fue cuando me di cuenta de que pues no. Pero se supone que según yo lo que entendí que trató de hacer la serie era una representación entre el líquido amniótico de cuando eres bebé y ¿cómo se llama? El caldo primigenio, que era el que estaba en la tierra antes de todas las vidas. Sí, yo igual más o menos entonces como que juntaron el mismo concepto y lo hicieron uno solo. Sí, pero eso no me va a devolver mi punto en el examen, obviamente, ¿no? O sea, conclusión, no vean anime o van a reprobar. Entonces, no creo que... Ahora, ¿quieres hablar del peor personaje de Evangelion? Y si no sabes cuál, te lo voy a decir. Para mí, el peor de toda la serie original es Gendo Ikari. Te voy a explicar por qué. Porque los motivos que nos da ahí no son suficientes para crear un genocidio, por así decirlo. Porque siento que lo dejaron como un incel frustrado que busca satisfacción con mujeres y no las encuentra y por eso quiere volver a tener a su esposa. ¿Ves que nos meten esto como subtrama, esto como simbolismos de que estuvo con la mamá de Katsuragi, de Ritsuko, y después con la misma Ritsuko? Es como de carnal. Te diste a la mamá y a la hija. Pero igual solamente era para usarlas, ¿no? Sí, pero de todos modos, o sea, siento que ese tipo de subtramas o de detalles discretos lo hicieron quedar así como en plan perrinchudo, en plan de quiero a mi novia, quiero a mi esposa y voy a hacer lo que sea necesario, ¿no? La verdad, ahí brincándonos a los Rebuild, siento que es el personaje al que mejor le hizo bien. Sí, bueno, eso sí. Si hubieran incluido una explicación más o menos así en el anime, sin quitarle nada a lo que ya está, habría quedado perfecto la explicación de todo eso. Porque, o sea, la motivación ahorita es esencialmente igual en los Rebuild, pero pues todo lo demás es diferente, ¿no? O sea, el hecho de que no sé, se puso muy bien bueno, hicieron muy bien la construcción o bueno, las motivaciones para el personaje en el review. Pero me voy adelantando. Después de la serie, ¿qué va? Va el fin de Evangelion. The End of Evangelion. Dicen, no estoy seguro de esto, que se supone que ese es el final, ¿no? Bueno, se supone que es para darle un cierre. Sí, ¿no? Exacto, eso es lo que voy. Que a la mayoría de la gente no le gustó el final de la serie original. Y por eso es que volvieron. Y por eso es que hicieron el final de Evangelion. Sí. ¿Te das cuenta de lo poderoso que fue eso? O sea, en plan, ahorita eso pasa en Twitter. De hecho, y a los estudios no les importa, ¿no? En ese entonces no existía Twitter. O sea, es que, y lo lograron. Es que en ese momento el engage, pues ya sea local, era muy importante, ¿no? Anda. O sea, en las respuestas que tenías en las revistas semanales de que pues 70% de la población que ve anime no le gusta The End of Evangelion, ahí sí es como, aguanta, vamos a cambiarlo, ¿no? Creo que vamos sí es importante hacerle algo, ¿no? Ajá. De hecho, ¿qué opinas del final de la serie? ¿De la serie? Sí, de cuando el felicidad de Shinji y los aplausos. O sea, ¿quieres que
te dé mi visión Sí, tu opinión filosófica. ¿O quieres que te dé tu mi opinión, ¿cómo te gustó, no te gustó, qué no te gustó, ¿Sabes? qué sí te gustó? Me gustó. Vamos a dejarlo en un punto medio. O sea, me gustó, pero no tanto. No dirías que, qué final tan malo. Ajá. Sino es como de, anda. pues está bien. Ajá, está ok. Porque desde un principio te explican que nada más es el cierre de Shinji, ¿sabes? Ajá. Y, pues, como en la serie te ponen en la situación de que todo está en las manos de Shinji, Ajá, sabes o sea, que el final de Shinji va a ser el final del mundo, ¿no? No per se el final del mundo. O sea, me refiero sino que te dan a entender que se cumplió lo que quería el papá de eso es lo que Shinji, me refiero. y te daban una explicación, o bueno, te daban como que el final de Shinji, ¿sabes? O sea, como en los videojuegos, tienes el final bueno, el final malo, el final de si haces esto y así. Entonces, ahí te muestran desde un principio, desde que empezó el capítulo, te ponen que esta es la visión del fin del mundo de Shinji, ¿no? Bueno, esta es la visión de la instrumentalización de los humanos de Shinji. Esto es lo que pasaría si Shinji tuviera a todos en su corazón, ¿no? O algo así. Entonces, el hecho de que especificaran eso, siento que fue un buen punto, porque pues viendo los dos capítulos, pues te dan una explicación de cada uno y así, como al final todo se desenvuelve en Shinji. ¿Sabes qué pasa? Que este es el final de la psicología de la serie, pero nos metieron una trama con Evas, entonces quedaron a deber acción. Por eso es que lo dejo está ok, pero no. En cuanto a la psicología de los personajes y de todo lo que pasaron, es entendible que termine así, pero desafortunadamente o afortunadamente decidieron que era buena idea acompañar esta historia con peleas de gigantes contra otros ángeles, y entonces pues quedaron a deber el cierre de esa parte, ¿no? Porque, o sea, ves la escena que te digo de los 20,000 segundos en los que se tarda en matar a Kaworu, perdón. Pues, o sea, después de eso pasa una escena con Misato y se acaba el capítulo, y luego inmediatamente sigues ahí con las como entrevistas de uno por uno de cada personaje, ¿no? Ajá. Entonces es como que no le dan un cierre en lo que pasó. Literalmente la pelea, ¿no? Es como en el primer capítulo, cuando Shinji está peleando, de repente se desmaya y despierta en el hospital. Y ya después te cuentan lo que te hizo, ¿no? Y no te cuentan hasta en el siguiente capítulo, creo, o algo así. Sí. Entonces, yo me esperaba eso. O sea, yo me esperaba que en algún punto del último capítulo pusieran 5 minutos o algo así, en el que de cómo se ve cómo explotó todo, cómo se unieron todos, lo que sea. Y ya, o sea, realmente no hubiera pegado mucho. No es que sea malo, sino que quedó a deber. Y por lo consiguiente se siente súper desconectado, ¿no? Sientes que hay un bloque vacío de historia que no pusieron. No se siente como si estuviera incompleto, sino que literalmente ahí estaba algo y lo sacaron, ¿no? O sea, no es como, no sé, ¿cómo se llama esta película de los sueños? El origen. Anda, Inception. No es como Inception, que te dejan el final abierto y te esa tu interpretación, sino que aquí simplemente sientes que faltó algo, ¿no? Que te quedaste con ganas. Y siento que si lo hubieras visto en los 90s, sí te quedas frustrado ahí hasta ver que salga algo más. Y de hecho, en el final de Evangelion, la verdad sí me parece que, o sea, se siente hasta que es planeado, ¿no? Porque parece ser que lo que le quitaron a la serie, literalmente lo metieron en, o sea, porque el final de Evangelion es la serie resumida como en una hora, ¿no? Y la última media hora es ya esa parte que faltó, que es el proceso de la instrumentalización, de cómo fue que pasó todo eso, ¿no? Del punto en el que aplasta a Kaworu y habla con Misato, hasta donde le empiezan a aplaudir todos, ¿no? Y entonces ahí yo siento que ese espacio fue el que nos quitaron de la serie, y la verdad yo dije, o sea, yo no sabía que había sido años después, creo que fue 1 o 2 años después, pero yo dije, o sea, pareciera que ya lo tenían hecho y que nada más lo sacaron de la serie por lo bien que iba, ¿no? O sea, es literalmente lo que pedíamos, ¿no? Aunque de verdad, igual al final de Ender Evangelion está como raro. Los últimos 20 minutos ya siento que fue así, todos en el salón de escritores, así Hideki Anno todo emocionado, y de repente sale una rey gigantesca, y de repente se le abre un aparato reproductor de mujer en la frente, y de repente eleva uno, se crucifica y entra, y todos explotan así. Es como cuando estás haciendo un proyecto de arte en la escuela y quieres ser el artista edgy. Súper alternativo, ¿no? Quieres meterle significado a todo lo que se ve ahí en tu dibujo. Y de repente entran tomas de la vida real y del mismo cine viendo la película. Soy un genio, así. Porque hay una toma donde se ve el cine donde se ven cines de películas vacíos. Pues esa escena donde Shinji está meando sobre un coche significa la tristeza por su madre. Así, todo. Entonces.
Y sí se siente así súper como de... Me voy a poner loco. De hecho, hay una parte donde entre la multitud salen... Bueno, se supone... Bueno, en nuestra vida real serían cosplayers de Asuka y de Misato, pero me imagino yo que la idea de Hideki era que creyéramos que estábamos en otra realidad, ¿no? De hecho, siento que eso es a lo que iba, que el discurso de Shinji era, bueno, el que está dando Shinji ahí de su realización, de entender lo que está pasando, era el discurso de Hideki directamente, ¿no? Que sí, de hecho, así fue como yo lo entendí. Ajá, como que se estaba reflejando en ese discurso de que no puedes vivir en dos universos al mismo tiempo y así. Cuando capté a la mitad del penúltimo capítulo que ya solo íbamos a hablar de filosofía, cuando ya me rendí y dije, no, pues ya ni cómo verlo, ¿no? Tenía la esperanza, ¿no? De que me iban a sacar un Eva de la nada y iban a decir algo, pero no, nunca pasó. Como a la mitad del capítulo como que me hice la idea de que esto era lo que él te quería dar a entender. Ajá. Esto era lo que él te quería explicar y esto era lo que quería para el personaje o lo que tenía que sacar él, pues. Pero ojo, porque el final de la serie se me hace idéntico, o mínimo la intención es exactamente la misma que el final del rebuild, y el final de los rebuilds se me hace kilométricamente mejor que el de la película de el final de Evangelion, aunque traten de dar lo mismo, ¿no? En el final de Evangelion es Hideki dándote a entender que a pesar de que él ama el universo de Evangelion que él construyó, no es sano para él quedarse ahí y pues que va a tener que dejar el proyecto. Y se lo dice a través de de Shinji a Rei. Le dice que se siente inseguro de en qué universo debe vivir, etcétera, ¿no? Ahí te das cuenta de que es los sentimientos de Hideki Anno. Pero en el final del rebuild es al contrario. Es el hecho de que ya se siente a gusto con lo que hizo con Evangelion y ya quiere una vida sin Evangelion. Y es lo mismo que Shinji dice, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho. Es el mismo final que Shinji le da a su vida, a su universo, que el mismo final que le da Hideki a su universo. Entonces, creo que lo que más nos gusta es que se nota más, aunque fuera por 5 segundos. No, de hecho ni siquiera es por 5 segundos, sí es por un buen tramo que te muestran el crecimiento de Shinji. No es como ahí que de repente que todos están en una intervención y el tipo capta y ya. O sea, siento que es más eso. Al contrario, mira, de hecho me parece muy curioso porque siento que es la forma en la que Hideki Anno lidió con sus cosas. Se nota que mientras estaba haciendo Evangelion necesitó de terapia y por eso la serie se siente como una terapiota gigantesca para Shinji, ¿no? Y a diferencia del rebuild, donde pues supongo yo que ya está puede ser, digo, que ya está mejor el director ahorita y ya es capaz de... Ajá, ya puede ver en retrospectiva lo que hizo. Él ya es capaz de entender qué pasa, y es por eso que Shinji en este rebuild ya fue cuando le cayó el 20 de que ya no puede quedarse como agente pasivo en todo lo que ve de su vida, que, a pesar de que nos aventamos media hora de película sin que él diga una sola maldita palabra. Pero y ya al final es cuando él activamente dice ya, punto final, hasta aquí se acabó, yo voy a hacer lo que esté en mis manos para crear mi mundo como yo lo quiero. Y o sea, eso es la enseñanza que te quiere dar, y pues en la serie literalmente lo hace, ¿no? Crea su propio mundo, crea su propio universo donde pues ya es feliz finalmente. Ya no hay ningún Eva al que se tenga que subir. Ya. Oye, de hecho, gran efecto Mandela, ¿eh? La frase de súbete al Eva Shinji o Rei tendrá que hacerlo de nuevo jamás existió, bro. O no sé si se perdió en la traducción o en el doblaje. Fue más fue como que es implícito. No, pero no es una frase. O sea, nunca se puso como una frase como tal, sino fue como que el chiste. Ajá, fue el chiste. Porque el chiste que le puso a la comunidad a eso. Porque yo siento que se lo usaban así como de ahí está. No. Bueno, igual. Por si alguien creía que sí lo decían, no lo dicen. Bueno. Como yo sí creía que sí lo decían en algún punto, pero se lo dejan implícito ahí. Bueno, es que yo así lo captaba, como que era como el meme de que súbete Shinji. Súbete Shinji, o si no súbete Shinji. Ajá, o si no ella tendrá que hacerlo de nuevo y ahí te muestran la escena de toda ahí destrozada. La escena nada más es le pregunta Gendo a Shinji si se quiere subir y Shinji le dice que no. Y de ahí le ya da la orden y le dice no, pues tú te tienes que subir y ya. O sea, no es más. ¿Quién diría, no? Y ya Pero sí, las rebuilds mejor que la serie original. Las rebuilds sí son by far. Yo sí, o sea, en plan. Aparte por la animación, por la escena final del TikTok de Line. En general, el arte de las rebuilds son igual el demasiado buenas, final.
el arte del final de la serie estuvo chido. Ese concepto de que ese estuvo muy powerful. La última secuencia cuando está peleando contra su papá en el Mecha 11, en el EVA 11, 13 y en el 1. Cuando van cambiando de realidades. Cuando van cambiando de realidades y cómo empiezan a desmantelar la ficción, por así decirlo. Me gusta eso cuando ponen los escenarios de los sets. Ajá, y al final cuando ya Shinji es el único que queda, cómo empieza a despedirse de todos y Shinji es el único que queda en el set junto a Rei. Y le empieza a decir eso de que ya sabe lo que quiere del mundo, ya sabe cómo relacionarse en el mundo y que ya quiere un mundo sin Evas, etcétera. O sea, eso era bien obvio que era el director hablándonos a nosotros, sí, de que ya dejáramos descansar a la franquicia y que mejor se iba a hacer otra cosa. Sí. La verdad estuvo muy muy bien ejecutado la tetralogía del Rebuild. Ojo al dato, ¿sabías que el Evangelio está conformado por 4 libros? Ah, ¿verdad? Eso no te lo esperabas, bro. Ojo al dato, ¿sabías que 3.0 más 1.0 es 4.0? No puede ser. Igual, estuve investigando así de las cosas que habían de los simbolismos y eso. Ajá. Y se supone que Shinji, espera, ya se me había pensado exactamente en una frase, en una forma de explicar esto, pero ya se me olvidó. Bueno, en ambientes comentamos otra cosa. En lo que trato de recordar. Bueno, yo te iba a decir que me gustaban esas escenas donde se ven como si fueran bocetos del final. Cuando se va, cuando del final del Rebuild y de la serie. Cuando se supone que se va terminando todo, que literalmente se acaba la animación y empiezan los bocetos, sí, y se acaba el. Sí, eso es lo que más me gustó. No sé por qué, pero es lo que más me gustó. Estuvo chido. En general, el Rebuild, no sé, como que la dirección artística del Rebuild estuvo muy por encima de la serie. Sí, de hecho, igual comprendí por qué era tan importante para la cultura en general la serie. O sea, la serie por sí sola, o sea, los 26 capítulos. Entendí que, o sea, que sí es una muy buena serie, que sí está muy chida y que lo único que no entendí tanto fue porque todos se confundían tanto. Creo que fue más que nada que se perdían entre tantas palabras. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos de los más vocales que dicen que Evangelion es lo mejor y etcétera, son gente muy joven. Que, o sea, nosotros estamos viéndola en nuestros 20 y tantos. Sí. Y entonces es como de. Pues ya resolviste un poco tus dilemas de la vida, ¿no? Ya tienes mínimo una personalidad. Anda. No estás haciendo de la serie tu personalidad. Y yo sí siento, ojo, lo voy a decir, pero no en un plan despectivo. Siento que la serie está sobrevalorada, pero no de mala forma, ¿no? O sea, yo sí siento que es muy importante la serie y muy buena, pero el estatus que se le da ya así de serie perfecta y de superior, sí es como de cálmate un poquito, ¿no? ¿Qué? Y ya del opening, a ver qué opinas. Es el mejor opening, la verdad, o sea, siendo sincero, es el mejor, de los mejores openings. Top 10. Top 10 de todos los openings de la historia. ¿Pero por sí mismo o porque es el opening de Evangelion? Yo digo que por sí mismo. Yo digo que no. Yo creo que sí. La gente le tiene tanta estima, o sea, porque luego, es el opening de Evangelion. Luego ni siquiera es tanto la animación del opening. Sino, a eso es a lo que voy. No puedes decir que es tan bueno porque la animación. Pero es que a eso es a lo que voy. O sea, es como que es por dos partes, ¿sabes? O sea, ves la animación y ahí es cuando lo relacionas con que es Evangelion. Y ves la canción, bueno, escuchas la canción y también ves que está muy cool. Yo siento que la canción sí está entre... Y las dos juntas como que es una muy buena amalgama, ¿sabes? Pero, ojo, eso es lo que voy. Yo siento que la canción, tal vez, pero la canción sí está muy por encima de los visuales. O sea, los visuales yo siento que están un poquito genéricos. En especial eso no quiere decir que sea muy bueno. Digo, no muy malo, no. Ni tampoco... es muy bueno, es muy bueno. Pero el punto es que yo sí siento que las visuales quedaron a deber. Ser top 10 de todos los openings del mundo de la historia del anime. O sea, sí, pero no. Es que el problema realmente es que yo ya conozco mucha gente que sí dice que es el mejor opening de todos. Y bro, tú y yo sabemos que no es el mejor opening de todos. O sea, pero top 10 sí. Tal vez, pero que dejen de decir que es el mejor y ya me dejo de quejar. O sea, es como El Padrino. O sea, es como tal. O sea, esto ya es otro debate. Bueno, sí. O sea, esto ya es otro debate, pero es como las películas de antes. De que, o sea, es El Padrino. O sea, hay muchísimas películas mejores que El Padrino ahorita. Pero pues obviamente en su contexto, ¿no? En su contexto, en qué época fue, lo que significó y todo eso es tan importante. Es como lo que pasó. Por eso es que Evangelion también es tan importante. Es que en el contexto en el que estaba. Ahorita Shingeki no Kyojin es tan importante porque es básicamente el Evangelion de
Ojo, de los chavos de ahorita. Pero yo siento que la historia de SNK sí es superior a de Evangelion. Ah, sí, porque está mejor estructurada y más rápido y exacto. así. Entonces, Bueno, nada más quería dejar esa pequeña opinión, polémica el opening de Evangelion para que nos vengan a decir que no es cierto. Pero bueno, mínimo que vengan. Que nos den views. Pero bueno, siento que igual quedó mucho por afuera del podcast, o sea, de lo que se pudo haber dicho de la serie, ¿o no? Sí, o sea, podríamos hacer otro podcast. Sí, literalmente. Analizando nada más personaje por personaje y todo eso, ¿no? Así como hay 20,000 videos explicando el significado de por qué. Oye, igual eso ya está medio exagerado, ¿no? Pero es posible, o sea, si explicando por qué Shinji dio un paso con la derecha. Anda, o sea, si lo hacen y tiene tantas views, se puede. Pero ya por dignidad digo que casi nada. Mínimo hablando así en sí de lo que es la serie, o sea, de lo que es toda la franquicia, porque igual me impresiona que, o sea, hay franquicias que duran menos y que tienen más contenido, o sea, que duran 10 años y tienen más contenido, y aquí esta es una franquicia de 26 episodios y 8 películas. Pues hay 26 años de trabajo y es como de, oye, está muy por encima, ¿no? Tiene una fanaticada muy fiel. Sí, o sea. Pero bueno, en general yo creo que si no la has visto, vela. En plan, vale la pena la experiencia de ver Evangelion. A lo mejor sí envejeció un poquito mal. Ajá. O sea, porque ya logras ver cosas que antes no se veían. Sí. Pero pues yo creo que sí vale la pena. Sí es considerada de las mejores series de todos los tiempos. Y pues yo creo que es por algo, ¿no? Sí, en todo caso, vean primero la serie para entender mejor las rebuilds. Un error muy común es. Pero bueno, yo creo que eso fue todo por hoy. Creo que salió un episodio muy redondo. No muy profundizado en la historia, no muy profundizado, pero tampoco tan superficial. Estuvo ahí Estuvo ahí exactamente en un sweet spot muy bueno. Como diría la chaviza. Como diría la chaviza, estuvo chido. Eso ya fue muy antes, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que sigan sintonizando el podcast. Espero que sigan. Exacto. Ya estamos por encima de los 60 suscriptores, la verdad. Ya son un montón, bro. Tanto, ¿no? Exacto. Sí. En el poco tiempo que llevamos. Pero bueno, fuimos Jesús Elías y Miguel Solís. Esto fue Frecuencia Shinobi y nos vemos hasta la próxima. Adiós.